Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola comunidad, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Yo soy Magui Moreno. Y yo soy Wendy Bosch. Y hoy estamos aquí para hablar de la culpa, que es un megatema, yo creo que de interés para todo el mundo. Y en realidad vamos a hablar de la culpa y de la vergüenza. Pero antes de entrar en materia, simplemente recordaros que Wendy tiene la inscripción abierta ya para su nueva edición, la segunda edición de su magnífico curso 30 días de ti, que empieza el 1 de julio y que básicamente es una exploración de manera muy, muy práctica de las 6 capas del ser, ¿no? 5 capas del ser. Me he inventado una nueva. Ya de las 554. Exacto. Sí, bueno, toda la información está en www.wendybosch.com/30 días de ti. Empezamos el 1 de julio. ¿Las inscripciones están abiertas hasta? El 28 de junio. Ok. Y bueno, me dará muchísimo gusto verlas ahí, pero bueno, empezamos ya con el episodio de la culpa. Sí, y yo creo que pues preparándome un poco para este episodio, porque además es un tema que en realidad es un tema que sale a colación en cuanto hacemos cualquier tipo de trabajo interior, de cualquier tipo de trabajo de transformación y de desarrollo personal, sale la culpa, porque es un tema universal. Y yo creo que es importante empezar diferenciando la vergüenza y la culpa. Porque básicamente la vergüenza es lo más dañino de los dos. La vergüenza en inglés sería shame, equivale a decir soy malo, soy mala, algo en mí está mal, no soy adecuado. Y la culpa, que en inglés sería guilt, es el equivalente a decir he hecho algo mal, que por supuesto todos hemos hecho en alguna ocasión algo mal. Eso es parte de ser humano y de equivocarse. Entonces la culpa de los dos es, digamos, la menos tóxica, porque la culpa simplemente se refiere a darse cuenta de que hemos hecho algo mal, de que hemos actuado de una manera, bueno, pues como dicen en el budismo, falta de habilidad, falta de skill. O sea, no hemos actuado de una manera no ya correcta o incorrecta, sino, digamos, hemos actuado de una manera tal vez inconsciente o menos... Sí, menos habilidosa, ¿no? Mientras que la vergüenza es tóxica, porque la vergüenza básicamente te está diciendo que tú no eres suficiente, que hay algo mal en ti, que no eres adecuado, que no perteneces, y te crea un nivel de disociación o de separación con tu esencia, ¿no? Con tu ser mucho mayor. O sea, el mensaje detrás, la petición detrás de la culpa, de la vergüenza en realidad, es quiero que me quieran. Es esa necesidad, quiero que me amen, esa necesidad de pertenecer. Pero yo creo que sí que es importante diferenciar las dos, la vergüenza de la culpa. Pero ahí tiene mucho que ver el lenguaje, el idioma. ¿Sí? Porque en México no es así. Okay. En México la palabra vergüenza es pena. O sea, es, por ejemplo, y la palabra pena para ti es como tristeza, sí. que en México, por ejemplo, no. O sea, la pena es, por ejemplo, si se te levanta el vestido y... Sí, se te ve el trasero, exacto. Y es pena. Y te da vergüenza. Exactamente. Sí, eso en España es vergüenza. Exactamente. Y la culpa es, bueno, y particularmente que yo fui, ya no, pero fui como la reina de la culpa. La culpa es una de las emociones más destructivas que hay, como se entiende en el español latino. Sí. O sea, independientemente de las diferencias de lexicografía, o sea, de significado de las palabras, llamémoslo de una manera o de otra, vamos a referirnos a la culpa en este episodio, las dos, vamos a referirnos a básicamente ese no soy malo, soy mala, no soy suficiente, algo hay mal en mí, ¿ok? Nos vamos a referir a eso, no nos vamos a referir tanto a
he hecho algo mal, porque hacer algo mal lo hacemos todos. Y eso, digamos que es parte de... Eso además nos lleva a querer... eso nos lleva a aprender, o sea, ese tipo de sentimiento de me he equivocado, lo tengo que hacer mejor, pues nos lleva a aprender. Pero la culpa esta tóxica de soy malo o hay algo que no está mal, que no está bien en mí, básicamente es tóxica, no nos podemos recuperar de ella, porque es como una herida, es como el pecado original, es como una herida original en la que básicamente, independientemente de que hagamos lo que hagamos, de que lleguemos a ser, yo qué sé, presidente del país, o que consigamos ser un filántropo o una filántropa impresionante, nunca vamos a ser suficientes. No, sí, y es que creo que también una de las razones por las que es tan tóxica, tan dañina, tan hiriente, tan peligrosa, es porque, bueno, dos cosas esencialmente. Una es, sentimos culpa cuando no nos hemos perdonado a nosotros mismos por algo que hicimos. Y ya hablamos del perdón, que básicamente es liberarnos. O sea, cuando nosotros perdonamos a otros o a nosotros mismos, nos estamos liberando y permitiendo ser lo que somos. Por supuesto, o sea, si dañamos a alguien desde el corazón, pedimos perdón, pero es liberarnos, no vivir en esta presión y prisión constantemente, ¿no? Entonces, cuando vivimos con culpa, básicamente no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Exacto. De algo, ¿no? Y entonces, cuando no nos perdonamos, implica, exacto, que somos demasiado críticos, que tenemos una presión constante de ser perfectos y que los demás, que las emociones de los demás son mucho más importantes que las mías, que las nuestras. O sea, puedo cargar con culpa 5 años porque considero que lo que tú sentiste por lo que yo hice es mucho más poderoso que el perdón que yo me tengo que dar a mí misma por lo que hice, ¿me explico? Entonces, creo, y bueno, cuando estuve preparando el episodio de hoy, pensaba, y yo creo que en realidad la culpa es importantísima y es súper dañina, pero es muy importante en el camino de desarrollo y en el camino de liberación por una razón, porque básicamente la sombra psicológica nace a través de la culpa, o sea, es la puerta, es el portal de nacimiento de la sombra. ¿Por qué? Porque desde, por ejemplo, el niño o la niña que empieza a hablar muy fuerte o que empieza a gritar o algo y la mamá o papá los regañan, y particularmente en frente de otras personas, de gente, entonces el niño, o sea, dice, hice algo mal, por ende soy malo. Y porque si tu hijo viene, mamá, perdón, bla, bla, ¿qué es? O sea, se sintió culpable, y entonces de manera inconsciente una parte de él ya dijo, soy malo. O vamos, la parte de mí que la demostré de manera auténtica no es bien vista, está mal, entonces la guardo y la cancelo. Y entonces empiezo a matar poco a poco mi ser auténtico. Exactamente, esa parte de ti. Y de hecho, yo creo que la culpa vive en el silencio, o sea, vive en la sombra, lo que acabas de decir tú. O sea, para sanarla hay que expresarla, hay que identificarla, hay que aceptarla, hay que entenderla, pero sobre todo hay que sacarla a la luz de la conciencia. O sea, hay que entender que básicamente es como que nos hemos seccionado, hemos cortado una parte de nuestro ser, de nuestra expresión auténtica como personalidades encarnadas, porque en el momento en el que lo estábamos expresando, eso no se vio bien, tanto por parte de la sociedad, de nuestros padres, de nuestros amigos. Y claro, esto además son muchísimas ocasiones, no es una sola ocasión, normalmente son años y años de socialización cuando somos pequeños y cuando somos adolescentes, incluso jóvenes, en los que básicamente estamos negociando cómo queremos aparecer delante de los demás, ¿no? Entonces es muy, muy importante, porque luego además lo que también sucede es que la culpa se
pega a otras emociones primarias como la ira o el miedo y entonces se esconde detrás de estas emociones. Y entonces por eso muchas veces es difícil entender que hay culpa detrás de un miedo o que hay culpa detrás de un enfado, de una ira o, por ejemplo, de una irritabilidad, ¿no? Y por eso, al sacarla a la luz, se va transformando porque durante muchísimos años, en la mayor parte de los casos de todos nosotros, ha estado escondida detrás de perfeccionismo, de autocrítica, de irascibilidad, de resignación, o sea, de muchísimas cosas. Y de hecho, tal vez lo que puede ayudar es a entender que cómo reaccionamos ante esa culpa, ante ese sentimiento primordial de no es seguro que yo demuestre esta parte de mí porque no es aceptada. Lo primero es que lo negamos. No, si yo no soy así, no, si yo eso no lo he hecho nunca, ¿no? Y ahí, cuando somos más adultos, podemos caer en las adicciones, que básicamente son distracciones para negar que hemos tenido ese miedo a no encajar o a ser mal visto, ¿no? La segunda es que nos atacamos a nosotros mismos, ¿no? Que es lo que hemos hablado. O a los demás. ¿No? Pero espera, que son 4. Entonces la segunda es que nos atacamos a nosotros mismos y eso básicamente toma la forma de crítico interior, la voz crítica interior, el perfeccionismo, problemas de autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera manera en la que reaccionamos ante la culpa es que atacamos a los demás, o sea, que proyectamos esa autocrítica hacia afuera y entonces ahí es donde sale la ira, la violencia a veces, ¿no? Puede ser la agresión, los cotilleos o la abnegación. Cuando tu actitud es defensiva. Exacto. No de, sí te grité porque tú primero, porque tú me hiciste. Responsabilizar, ¿no?, a los otros de tus propias reacciones. Y la cuarta reacción es que te aíslas, te puedes aislar, nos aislamos, ¿no? Y entonces ahí, estamos hablando de temas de depresiones, de desconfianza, de falta de vulnerabilidad, falta de conexión, falta de comunicación, ¿no? Entonces, las personas que básicamente, como en inglés se dice, shut down, o sea, que se cierran, o sea, básicamente se cierran y entonces ahí ya no hay comunicación posible. O, yo le agregaría una quinta, entonces, o sea, que es el victimismo. O sea, toda persona que su modus vivendi es soy víctima, muchísimas veces es porque no puedo aceptar y hacerme responsable de mis acciones que a veces dañan. Y entonces, como no puedo, entonces soy víctima de las circunstancias o de lo demás. Entonces, como vemos, puede ser en extremo, desde el que se defiende y ataca que se tira al suelo como víctima. Y es la misma emoción raíz, es la culpa, pero que se expresa o muy agresivamente o muy pasivamente. Sí. Y diría muchas veces, he visto, o como yo lo siento, quizá yo prefiera a una persona defensiva que a la víctima. Sí, porque a veces la víctima es más agresiva, pero sin gritar. Pero te hace sentir lo peor del mundo. Y entonces, se libera de su culpa cuando le genera culpa al otro. Ya, pero entonces ahí, no te hace sentir. Te dejas. Claro. Te dejas sentir porque tú tienes tu propia culpa. Entonces, ahí está. Y no se puede hablar de la culpa sin hablar de la responsabilidad. No. La mierda de los demás es suya, no es tuya. Lo que pasa que pero no podemos ser así tampoco. No, lo que pasa es que obviamente no podemos ser así porque somos seres sociales y sobre todo cuando las personas que nos están causando culpa, que nos están haciendo ese juego de culpa, son personas muy allegadas a nosotros, personas con las que tenemos vínculos emocionales muy fuertes. Es lo más normal del mundo es que entremos en el juego de la culpa, porque precisamente venimos diseñados para pertenecer al clan, para pertenecer al grupo. Entonces, si tu madre te está diciendo que algo que has hecho está mal, tú
ya seas niño o ya seas adulto, realmente no quieres sentirte mal, no quieres sentir esa culpa delante de tu madre, no quieres hacerlo mal delante de tu madre, porque estás uniendo tus acciones a tu validez como ser humano. Pero eso es un problema de tu madre. Si tu madre te está hablando de esa manera, te está intentando causar sentimientos de culpabilidad, eso es un patrón que ella tiene y que tenemos todos, porque no estoy hablando de nadie en concreto, estoy hablando de todos lo hacemos con nuestros seres queridos. Creamos culpa de manera inconsciente porque hacemos responsables al otro de nuestras propias sensaciones, de nuestros propios sentimientos. Y eso es, yo creo que el fundamento para entender hasta dónde llega tu responsabilidad y dónde empieza la responsabilidad de los demás. Sí, claro, pero creo que, vamos, o sea, como concepto, muy bien, pero en la vida real no es tan fácil porque la culpa, como todo en este universo, no es blanco-negro. O sea, la culpa tiene su lado positivo, por llamar así, como el enojo y bla, 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 que es, o sea, el sentimiento de culpa o la energía de la culpa nos marca que con o sin intención dañamos a otro. O sea, dañamos a otro. Si no tuviéramos este mecanismo que nos avisa de, oye, hay límites, entonces, o sea, seríamos muy egoístas permanentemente, sin pensar en los demás, ¿verdad? Vamos, hay muchísimos, por ejemplo, psicópatas, asesinos y todo, que en entrevistas prácticamente todos dicen, no siento culpa cuando maté, no siento culpa cuando violé, no siento culpa. O sea, la culpa es un mecanismo también positivo que nos dice esto está mal. Ahora, la salida o el problema es eso, o sea, que equiparamos nuestro hacer con nuestro ser. Y ese es el problema, no la culpa en sí misma, sino que, por ejemplo, si nuestra madre, nuestra pareja, o sea, quien sea, nos está reclamando algo que hicimos, se vale, o sea, está bien. O sea, si nosotros pasamos el límite de un otro, sea quien sea, se vale que nos diga, oye, hiciste tal que me dolió, hiciste tal que me hirió o que me enojó, está muy bien. Entonces yo puedo hacerme responsable, pedir una disculpa y continuar. Lo que no se vale es, tú eres malo, tú me heriste, tú me dañaste porque tú eres egoísta. No. Lo que hice te lastimó. Lo que hice, mi acción, no mi ser. Creo que entonces la salida, vamos, o sea, es ahí, tenemos que desidentificar nuestro ser con nuestro hacer, o sea, ¿no? Y dos, eso, de verdad, o sea, aunque cargar con culpa es muy dañino de la misma manera que es cuando vamos, toda emoción que no dejemos que fluya, o sea, se queda en el cuerpo y cualquiera se daña. O sea, empieza a dañar al resto al sistema, al ser, edificio, ¿no? Pero eso, o sea, tiene su lado positivo. Es eso, es el mecanismo que nos dice, hey, o sea, estás dañando a otro. No, pues claro, entonces creo que hay también como y esta distinción es la distinción que yo hice al principio, ¿no? Que una cosa es hablar de la culpa como mecanismo emocional positivo, que básicamente es nos hemos equivocado, aprendemos y volvemos a operar en el mundo. Es decir, no nos cortamos la mano ni el pie ni nos hacemos el harakiri. Hemos cometido un error, ofrecemos nuestras disculpas y and we carry on. Y liberamos esa energía. Y la culpa tóxica, de la que no nos podemos recuperar porque lleva implícita que tú eres malo. Sí, tú como ser. Tú eres egoísta. Tú eres un inconsciente o un irresponsable. No tus acciones. O tú. Frío. O insensible. Exacto. Entonces, exacto. Tú como ser. Tú eres, ¿no? Y esa ¿cuál es la palabra que no me viene ahora a la cabeza? El chantaje emocional, precisamente, que a lo mejor deberíamos... Eso yo creo que lo vamos a reservar para otro episodio, porque también es un patrón de relación entre dos seres humanos que suelen ser
personas conocidas y queridas, porque es un patrón, es decir, se da durante muchísimos años, que básicamente consiste en hacer responsable al otro de tus sentimientos, en tanto que el otro tú lo proyectas como que es de esta manera. Tú eres así y entonces me hace sentir esto y por lo tanto esa es tu responsabilidad. No, señores, eso no es así. Y a eso es a lo que me refería. Entonces yo creo que todos sentimos la culpa, no lo que nos ocurre y lo que nosotros hacemos, o sea, lo que nosotros hacemos puede herir o puede no herir, pero nosotros no somos ni buenos ni malos, somos. Simplemente somos. Y lo demás son interpretaciones, señores. Lo demás son interpretaciones. Entonces, veamos la culpa como un mecanismo, como has dicho tú, Wendy, positivo, para marcar límites, sobre todo de cara a no hacer daño a los demás. Exacto. Y de cara a prestar atención a cómo nuestras acciones afectan a los demás, pero a nivel de esa culpa tóxica, a nivel de esa culpa que la mayoría de nosotros llevamos dentro de no soy suficiente, no lo estoy haciendo bien y no soy bueno, yo creo que esa culpa lo que hay que hacer es identificarla, aceptarla, hablarla, porque es una parte de ti, es una parte huérfana de ti que tú mismo has desechado, ¿no? Y por lo tanto tienes que utilizar la autocompasión, ¿no? Volver a incluir esa parte, como volverla a tu regazo, o sea, como volver a integrar a esa parte que ha sido denostada, que ha sido, bueno, pues criticada, ¿no? Y básicamente darte cuenta de que el miedo al rechazo que todos tenemos, porque todos somos seres sociales y todos queremos pertenecer, ese miedo al rechazo crea más culpa por no permitirnos en muchos casos ser vulnerables y decir, es que yo quiero que me quieran, yo quiero que tú me quieras, quiero que tú me aceptes. Ese quiero que me quieras, ese quiero que me ames, es un deseo que todos los seres humanos tenemos, todos lo compartimos. Entonces, utilizar, digamos, darle la vuelta a esa culpa tóxica para precisamente conectar con los demás. O sea, conectar con los demás y darnos cuenta de que todos queremos ser queridos. Sí. Y que todos, o sea, tenemos luces y sombras, que nada en el universo es bueno y malo, en el sentido que lo que a uno le puede causar mucho daño, para otros nada. Fue una broma, ¿no? Entonces creo que sí, lo más importante es ver también cómo se manifiesta la culpa en nosotros, ¿no? O sea, vamos, como defensión, como agresión para afuera, para adentro, como victimización, como qué, ¿no? Y dos, eso, o sea, tenemos que darnos permiso de ser auténticos, de ser quienes somos. Esto no significa hacer lo que se nos pegue la gana. Así no. O sea, no es así. Simplemente es decir, si en algún momento, desafortunadamente, o sea, hicimos algo que le causó daño al otro, en lugar de defendernos todo, es, oye, me equivoqué. O sea, reconocer el error. O sea, ¿no? 1 y 2, con el corazón es, vamos a liberarnos los dos de esto. ¿Cómo? Con el perdón hacia el otro y particularmente hacia uno mismo, porque si no aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, no vamos a poder perdonar a los demás. Entonces, no hay que vivir como dicen, con la espada desenvainada. No. O sea, ser auténtico no es, de nuevo, hacer lo que se nos pega la gana. Es reconocer cuando hicimos algo bien, cuando hicimos algo no tan bien, y que nuestro ser es mucho más que nuestras acciones. Exacto. Y yo, como punto final, de una manera un poquito más ligera tal vez y mucho más práctica, muchas personas a nivel racional, a nivel conceptual, entendemos que todos los seres humanos nos equivocamos. Y sin embargo, en el momento álgido en el que te han pillado cometiendo un error, no eres capaz de reconocerlo. Y eso hay que ser muy compasivos, porque hay que entender que ahí tenemos un software mental que llevamos con él seguramente desde que éramos muy pequeñitos, y que hace que en esos momentos realmente saltemos, reaccionemos antes de poder responder. Entonces,
un ejercicio muy interesante que viene del coaching estratégico es básicamente equivocarte a propósito. No, pero obviamente no haciendo daño a los demás, ¿no? Pero equivocarte a propósito para ver que no te vas a morir, que no se va a acabar el mundo y que no te van a mandar a Siberia. O sea, no te va a pasar nada. Y eso es también una lección de humildad. El reconocer no solamente que nos equivocamos, y que eso nos cuesta mucho, o sea, no nos cuesta a nivel conceptual, pero nos cuesta a nivel emocional, sino además entrar en la práctica de aceptar emocionalmente que nos equivocamos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues haciéndolo a propósito, o sea, con cosas muy pequeñas, ¿sabes? O incluso con nuestros hijos. Una cosa que yo hago mucho con mi hijo es cuando yo me equivoco, que me equivoco todos los días, ya sean cosas más o menos grandes o cosas más pequeñas, yo se lo digo, le digo, mamá, qué tonta, mira, me he equivocado por esto, perdona que te he roto esto, o perdona que se me ha olvidado preguntarle a la profesora esto, o lo que sea. Y entonces muchas veces le digo perdona y le pido perdón a él, pero otras veces no le digo perdona porque no tengo por qué pedirle perdón a él porque no tiene nada que ver con él, pero yo le digo, fíjate, Adrián, qué tonta está mamá. Qué tonta no es, qué tonta está mamá, o sea, se me ha pasado el arroz, se me ha caído esto, he roto un vaso, y eso para aquellos que tengáis hijos, puede ser una muy buena práctica de humildad y de reconocimiento de que todos nos equivocamos y no pasa nada. Eso y también les comparto una de las mejores lecciones que he recibido en mi vida y fue de mi esposo. Fue un parteaguas para mí, increíble. Mi manera en que sacaba mi culpa era muy, muy defensiva. Sí hice, pero es que tú me dijiste primero o tú hiciste primero. Siempre. ¿Por qué? Porque no toleraba saber que yo había herido a alguien. O sea, era muy, muy, muy fuerte. Y un día, en una discusión de las 2 o 3 más fuertes que hemos tenido, yo estaba, en este papel, ¿no? de defenderme. Y él me dijo algo que acabó de así, o sea, con mi defensión ahí y hasta el día de hoy. Él me dijo, yo no estoy hablando de si tú tienes la razón o yo, eso no importa, respeta lo que yo siento, esté bien para ti o mal para ti, no importa, es lo que yo siento y respétalo. Uh-huh. ¡Pum! O sea, fue de veras la lección que terminó con esta actitud de defenderme y sí, o sea, se me metió tan dentro el no importa cómo yo vea las cosas, o sea, en ese momento tengo que escuchar al otro porque aunque para mí sea a lo mejor nada, para el otro es mucho y, o sea, se merece el mismo espacio y la misma autenticidad para sentir lo que está sintiendo, sea lo que sea, ¿no? Creo que, en la práctica, eso con la pareja, con los hijos, con los amigos, con los padres, con quien sea, o sea, no tenemos que asumir que como nosotros vemos la vida es la buena manera para ver la vida. O sea, tenemos que respetar lo que siente el otro, sea lo que sea. Uh-huh. Y desde ahí, yo no siento que fue para tanto, ¿no? Pero así es para ti, discúlpame. O sea, discúlpame de corazón. Uh-huh. Y ya con esto, porque mi querida Magui tiene un pie en el coche que va por Adrián. Ya me tengo que marchar. Nos vemos la próxima semana. Les mandamos un beso y un abrazo. Y la próxima semana es el último episodio de la segunda temporada. Así que no se lo pierdan. Un besote y nos vemos prontito. Bye, bye. Que tengáis buena semana. Bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano en Facebook. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía, wendybosch.com.